Europa y parte de América han reducido restricciones para viajar en el último mes, a pesar de que enfrentan un aumento en los contagios. Si bien no eliminan todas las restricciones y permitirán en septiembre el ingreso ya sin cuarentena de viajeros extranjeros vacunados y con prueba negativa de antígenos, la mascarilla solo se usará en el transporte público. Por ejemplo, la vuelta a la normalidad está ligada directamente a la economía, que se ha ido recuperando, y los gobiernos a nivel mundial ya no quieren mayor desaceleración económica. Acompáñanos por ADN 40 a conversar con la doctora María Cristina Rosas, presidenta del Centro Olof Palme Internacionalista y con estudios en epidemiología analítica, y en el análisis, como siempre, el doctor Guillermo de Loya. Doctora María Cristina Rosas, bienvenida. Muchas gracias por estar en Ruta ADN 40. Muchas gracias por la invitación, un gusto estar con ustedes. Doctora, pues resulta que pese a que estamos en una nueva subida del COVID en Europa, países como Inglaterra están, digamos que reduciendo las restricciones, ya se fueron a los bares, en fin, hay una clara tendencia en varios países de Europa a ya regresar a la normalidad pese a esta subida en los contagios. Así es, yo creo que aquí hay que observar varias cosas. El caso de Inglaterra es bastante peculiar porque nosotros recordamos que Inglaterra es la cuna del movimiento antivacunas y esto pues tiene que ver, digamos, desde finales del siglo XVIII, cuando Jenner desarrolló la vacuna contra la viruela, y las formas de aplicar esa vacuna pues sí generaban un montón de efectos secundarios, y esto abonó al escepticismo de la población. Entonces, los ingleses tradicionalmente han sido escépticos a medidas que ellos consideran restringen sus libertades y todo esto, entre ellas la vacunación. Dicho lo cual, Inglaterra es de los países de Europa Occidental que tienen una de las tasas más altas de vacunación. Han aplicado dosis que incluso superan la cantidad de habitantes. Inglaterra, que tiene casi 60 millones de personas, y han avanzado bien con la vacunación. Por supuesto que ahorita estamos enfrentándonos al tema de las variantes, la variante Delta, que es muy contagiosa, y otras más que parece que ya son capaces de burlar incluso la inmunización vía vacunas que muchos hemos recibido. Entonces, aquí yo creo que sí es importante la prudencia. Entendemos que hay una necesidad global de reactivar las economías, las actividades escolares, laborales, en fin, pero yo creo que la prudencia no debería dejarse de lado. Desafortunadamente en Inglaterra, pues nosotros recordamos cuál fue la postura de Boris Johnson. Él fue escéptico hasta que se enfermó. O sea, recordamos este triste episodio y aún así prevalece el escepticismo. Entonces, yo creo que estamos en un punto donde sí ha avanzado la vacunación, pero hay una necesidad también económica creciente de reactivar, una necesidad también de llevar a los chicos a la escuela, a tener clases presenciales. En fin, es un momento complicado y creo que también habrá que tener más estudios sobre estas variantes, y algunas farmacéuticas ya nos han hablado de terceras o incluso cuartas dosis para poder hacer frente a dichas variantes. Qué bueno, doctora, que hace este ejercicio de memoria de recordar la actitud de Boris Johnson frente a la mascarilla, hasta que ciertamente se enfermó, y por otro lado que ese país es la cuna del movimiento antivacunas, porque ocurre que en Francia, si bien están ya admitiendo turistas de la propia Unión Europea, y en septiembre lo harían hacia turistas de otros países, de otras naciones, desde luego con ciertas restricciones, a Emmanuel Macron, por el contrario, ha endurecido las medidas. O sea, sí dice, venga, vamos a abrir las fronteras, pero con mi población soy muy duro, y hasta lo han calificado de dictador sanitario. Sí, es que mire, ahora tenemos que ver varios temas. Se ha desarrollado una suerte de nacionalismo, no sé cómo llamarlo, nacionalismo por enfermedad. O sea, esta idea contra la otredad, pensar que los males nos vienen de fuera. Efectivamente, el coronavirus nos llegó de otros países, así fue como se propagó.
todavía pues hay mucho debate respecto a los orígenes de la enfermedad y todavía falta más información. Pero lo cierto es que hay esta percepción de que esta pandemia nos vino de fuera, posteriormente se empezó a propagar de manera local. Y esto va a tardar mucho en superarse. Entonces, por ejemplo, en México, que tuvimos una política de diversificación en los proveedores y hemos traído vacunas chinas y rusas, aparte de las vacunas de farmacéuticas occidentales, pues vamos a tener el problema de que si queremos viajar al exterior y nos pusieron una vacuna que no está reconocida oficialmente como efectiva o por las razones que sean, incluso políticas, vamos a tener barreras para poder ingresar a otros países. Entonces, esto también es algo que en lo que tenemos que pensar, y ahí yo esperaría también un liderazgo de la Organización Mundial de la Salud, que está revisando las vacunas chinas y la rusa precisamente para determinar sus capacidades para enfrentar la enfermedad. Sí, justamente estas que menciona usted son precisamente las que la Unión Europea rechaza. No se puede entrar si alguien fue vacunado con estas dos últimas vacunas. Lo mismo que Canadá, que también en septiembre pues reabrirá sus fronteras, pero no acepta estas vacunas. Lo cierto, doctor, es que pese a que excluyen estas vacunas, por ejemplo, mismo Canadá dice, ya me veo en la necesidad de reabrir ahorita para Estados Unidos, a partir de septiembre para otros turistas. Y bueno, entre los científicos que dicen hay que ser precavidos y toda la parte económica, pues sobre todo los gobiernos que tienen problemas económicos a nivel mundial, no solo el nuestro, ¿cómo conciliar estas dos corrientes? Los científicos que llaman a la precaución y los gobiernos y las empresas. Hubo un lunes negro precisamente esta semana para que no se paralice la economía a partir de que están elevándose los contagios. ¿Sabe? Pensando en el caso canadiense, que ellos desde el principio compraron una cantidad de vacunas muy superior a la demografía que tienen y fueron criticados por eso. Al final del día tenemos que la inmunización avanza considerablemente. Ahora, a mí me preocupa este nacionalismo que le mencionaba, porque Canadá es nuestro socio en el TEMEC, igual que Estados Unidos, y seguramente lo recuerda, cuando tuvimos la pandemia por H1N1, hubo una concertación, hubo un apoyo de Canadá, de Estados Unidos, hubo una iniciativa de salud global, prevaleció la cooperación ante ese flagelo, que por supuesto no es comparable en modo alguno al coronavirus, el COVID-19 que tenemos ahora, pero hubo cooperación, hubo diálogo, que eso yo no lo veo ahora. Somos socios comerciales, somos aliados políticos y cada país ha tenido que acuñar la respuesta como puede. Pero, a ver, ¿por qué no tenemos concertación política con Canadá? ¿No sería mejor que los tres países, por ejemplo, y esto aplica a todas las regiones también, pero a ver, en América del Norte, ¿por qué no concertar y por qué no decir, a ver, tenemos tanta disponibilidad de vacunas en Estados Unidos y Canadá? Biden lo hizo. Biden dijo, bueno, yo ya inmunicé a quienes querían. Hay gente que ya no se va a vacunar, voy a liberar estas vacunas para América Latina. Pero ¿por qué no algo más concertado? ¿Por qué tenemos iniciativas individuales que lo único que hacen es fragmentar el esfuerzo para enfrentar la pandemia? Y si nosotros tuviéramos una acción concertada en América del Norte, podríamos resolver, por ejemplo, el tema de vacunas, de cómo viajar, de cuáles serían las restricciones, de cuándo abrir las fronteras, de cuándo no abrirlas. Pues tremendo desafío que deja, doctora, para los países, los gobiernos, los líderes que conforman este TEMEC y pues bueno, muy, muy importante los apuntes, los señalamientos, el análisis que nos ha realizado. Le agradezco mucho, doctora María Cristina Rosas, le agradezco mucho su participación en Ruta de N40. Muchas gracias. Hasta luego. Vamos a un análisis con el doctor Guillermo de Loya. Será necesario que la inmunidad frente al virus se extienda ampliamente por todo el mundo y solamente se consigue con una sola herramienta. Esa es la vacuna, a la cual se le ha confiado en el pasado para enfrentarse a las enfermedades infecciosas que han sido el azote de la humanidad. El desafío ahora es muy distinto, por precios, disponibilidad y por la gran asimetría que existe en la vacunación entre los países. Esa será la discusión. La discusión real tendrá que ver con qué tanta equidad generamos para poder salir de este embrollo que ha azotado a toda la humanidad.
Doctor Guillermo de Loya, bienvenido. Estela, como siempre es un gusto. Desde el principio de la pandemia, como decía la doctora Rosas, Estados Unidos, si bien se cerró la frontera terrestre y de hecho sigue cerrada, pues sí permitió que los mexicanos pudieran venir, claro, con requisitos. Claro. Prueba de antígenos y puedes entrar a Estados Unidos. Y Canadá es el momento en el que no puedes entrar. Es muy o te ponen en cuarentena. Es muy interesante estos puntos que planteó la doctora en torno a la discusión patriótica que se da. Y hay que recordar una cuestión, la construcción del alivio o del posible alivio para la pandemia se hizo sobre las bases de emergencia, sobre algo inédito, y los países, en este caso Canadá, Estados Unidos y México, a pesar de tener mecanismos establecidos para cooperación en materia de salud, y a la par también del propio tratado, pues bueno, se hizo una especie de defensa de lo que de alguna manera tendría que salvar de su propia población y posteriormente las medidas de cautela hacia las fronteras correspondientes. Sí, y fíjate que ya este es un tema geopolítico porque sí, efectivamente claro. Europa dice entran los ciudadanos de la Unión Europea con restricciones, sí, o hay países a los que también les va a pedir prueba de antígenos, pero eso hace la Unión Europea. China, que es donde se origina el virus, están totalmente cerrados, no puedes viajar a China. A pesar que son el seno y el origen de la propia pandemia, ¿no? Claro. Y con cuestiones también importantes, Estela. A ver, en tanto no se abata también esa disparidad entre el grado de vacunación, entre el porcentaje de vacunación de la población, pero si no tenemos esa equidad, ese equilibrio que se tiene que dar en razón de un mundo interconectado, donde por cualquier cauce, a pesar de las restricciones, se va a poder dar un tránsito de gentes, creo que vamos a estar todavía atorados en estos temas. Sí, y bueno, también ahora sí que es un tema global, porque esta variante Delta que en estos países por la desigualdad económica, como bien señalas, doctor, surge la variante Delta en la India y que ya se fue al resto del mundo, ya la tenemos acá en México en tiempo presente. Tiene que hacerse ese esfuerzo global también para pues, tener más acceso a las vacunas, etcétera, porque por el otro lado, ¿cómo concilias la necesidad de que ya ningún gobierno en ninguna parte del mundo pues se va a regresar al confinamiento? Ya es muy difícil pensar en un nuevo confinamiento. Creo que esto sería devastador para la economía y pues bueno, sí, creo que la próxima discusión será precisamente cómo de alguna manera no restringimos las libertades individuales, pero sí establecemos los esquemas suficientes para que haya una seguridad de la población vacunada. Precisamente este tuit habla, doctor, de lo que tú comentas, en el sentido, aquí dice, créalo o no, en Francia ahora tienes que tener una prueba de que no tienes COVID para entrar a restaurantes o conciertos si no estás vacunado. Claro. Hasta ahora las pruebas eran gratis, ya no lo serán. O sea, ahora se las van a cobrar porque también en esta pandemia los gobiernos dieron las pruebas COVID gratuitas, pero por millones a nivel mundial. Ahora no, ahora dice Macron, paga tu prueba. Si quieres entrar a un restaurante, llevas tu prueba de que eres negativo o estás vacunado. También es un problema de economía, insisto, y los gobiernos ya no pueden con esta carga. Y son incentivos desde la economía para que las personas se vacunen. A fin de cuentas, no hay otra forma probada científicamente que no sea la inoculación para poder generar inmunidad. Bien, y vamos a este segundo tuit, doctor, si estás de acuerdo, que se refiere a un artículo del Financial Times que dice, política de China de 0 casos COVID implica posponer vuelta a la normalidad y apertura a visitantes en buena parte del 2022. O sea, todos reducen medidas y China se mantiene duro y posponiendo la apertura a visitantes. Y bueno, claro, la economía china pues tiene otro crecimiento diferente. Pero también con las facilidades que tiene un gobierno, digamos, con un manejo mucho más autoritario, mucho más lineal hacia la población, y que creo pues que eso le facilitará imponer ciertas medidas donde no se podrá discutir estas libertades individuales. Creo que es un endurecimiento razonado, pero pues a fin de cuentas, repito, en países con un amplio ejercicio de la democracia será difícil porque tendremos esta discusión de hasta dónde los derechos individuales. A cuidarse y no hay de otra que regresar a la normalidad. Regresemos con responsabilidad. Sin duda. Muchas gracias, doctor. Estela, siempre es un gusto. Muchas gracias. Muchas gracias a usted por acompañarnos en una emisión más de Ruta de N40.